Hola a todos y bienvenidos una semana más a la Cubo Cueva. La semana pasada se ha estrenado la película más esperada del año, al menos a lo que Marvel se refiere, y sí, nos estamos refiriendo a Spider-Man No Way Home, el final de la primera trilogía del trepamuros en el MCU y probablemente la película que más debate ha provocado a lo largo de todo este año. Aunque vi la película el viernes pasado, entre una y otra cosa no he podido grabar la opinión, así que vamos hoy por ello. Os recuerdo que este vídeo va a tener spoilers y siendo de No Way Home los spoilers son bastante cortos. Así que si no habéis visto la película todavía, dadle abajo en donde dice guardar, ver más tarde e iros al cine a ver la película. Mientras estáis abajo podéis darle también al botón de suscribir y mirar mis otras redes en el Linktree, porque pongo temas de cómic en todas ellas. Como digo todas las semanas, esto es una opinión, no una crítica profesional, así que así es como hay que tomársela. Y dicho esto, adelante spoilers. Esta película parte de donde terminó la anterior película. Debido al montaje de misterio, Jameson ha revelado en público que Peter Parker es Spider-Man y además que ha sido el asesino de Misterio. Por supuesto, hay parte de verdad y parte de mentira en esta noticia, pero a ver quién convence a la gente de eso. Aunque la oportuna aparición de un abogado muy bueno evita los problemas más gordos de esta afirmación, Peter, igual que MJ y Ned, se ven en problemas para cosas tan simples como acceder a la universidad. Y por eso Peter va a pedirle ayuda al Doctor Strange, esperando que pueda hacer que todo el mundo olvide su identidad secreta, aunque pide unas pequeñas excepciones. Esto provoca que seres de otros universos en donde conocen la identidad secreta de Spider-Man acaben llegando a nuestro universo, y es cuando comienza el auténtico lío de la película. Por supuesto, la mayor incógnita de esta película siempre fue si iban o no iban a aparecer Tobey Maguire y Andrew Garfield. A mí nunca me convenció la idea, pero en general nunca me convenció la idea de que rescataran a los personajes de otras películas, o incluso el hecho de que mezclaran los universos de las tres películas. Mezclar franquicias no suele ser buena idea. Alien vs Predator se observa, y ese es el tipo de cosas que me da miedo. De hecho, en películas como esas solemos considerarlas fuera del canon. Incluso los cómics de Marvel vs DC están todos fuera del canon. Pero al final se han atrevido, y parece que los universos del Spider-Man de Sam Raimi y The Amazing Spider-Man de Mark Webb son universos dentro del multiverso que forma el MCU, lo cual, si somos bastante fan del cómic, sabemos que no es ninguna sorpresa, ya que el multiverso de Marvel es uno único en el que encajan tanto los cómics, las series, las distintas películas, cada uno en su universo separado. Lo que sí que no me hacía gracia a mí es que llegaran a cruzarlos de algún modo. Para mí era como cuando empezaron a cruzar el universo Ultimate con el universo 616. Sabíamos que pertenecían al mismo multiverso, pero era mala idea juntarlos. Aún así, hay que reconocer que, sobre todo, Andrew Garfield se ha comido la pantalla y ha sido espectacular. Han habido escenas muy divertidas entre los tres personajes, y como persona que ha crecido con todas esas películas, algo de emoción va a sentir uno. Sin embargo, creo que es la película del MCU que probablemente vaya a envejecer peor. Aunque no he tenido la ocasión de volver a ver la película, creo que en un segundo visionado va a perder mucho. La sorpresa de ver a los tres Spider-Man ya no existirá, y creo que de aquí a 10 años todo el hype que se ha provocado se perderá completamente, e incluso las escenas que han intentado que sean espectaculares quedarán incluso estúpidas, porque hasta ahora hemos tenido un MCU cohesionado y todos sabemos la cantidad de artículos que se hicieron poco antes de que se estrenaran Infinity War, Endgame, la fase 4, contándonos en qué orden se debía ver el MCU, que no estoy de acuerdo con todos los órdenes, pero bueno, poneros en la situación de dentro de 10 años, cuando alguien joven preparándose para ver la nueva Infinity War de turno se vaya a ver todo el MCU por primera vez y consulte uno de estos artículos para conocer el orden. ¿Deberán estar las películas de Maguire y Garfield en esa lista? Si en la lista están esas películas, No Way Home no será una sorpresa. Sin embargo, si en la lista
no están esas películas, no le dará ninguna emoción ver a otros Spider-Man en No Way Home. Es una situación de lose-lose. Por supuesto, no significa que la película deje de entenderse. La película está hecha para que se pueda entender sin haber visto ninguna de las películas anteriores de los otros Spider-Man. Pero evidentemente la nostalgia es gran parte de lo que le da el poder a esta película. En general, la película me ha parecido la peor de la trilogía de Tom Holland. Y yo soy muy fan de la trilogía de Tom Holland. De hecho, para mí, Far From Home es probablemente la mejor película de Spider-Man. Pero esta película, solo por incluir fanservice, ha descuidado mucho la trama. La gente que se quejaba de que en Far From Home Spider-Man retrocedía en su arco de personaje, lo cual, permitidme deciros, es erróneo. En este momento sí tenemos a un Peter que está retrocediendo en su arco, está olvidando lecciones aprendidas en películas anteriores, todo solo para responder a las quejas de toda la gente que esperaba que alguien le dijera que todo gran poder conlleva una gran responsabilidad, o para darle más importancia a los otros Spider-Man. Como todas las películas de Spider-Man, el tema principal es evidentemente la responsabilidad y asumir tus responsabilidades. Siempre Spider-Man va sobre eso. Películas, series, cómics, la responsabilidad es algo fundamental en la historia de Spider-Man, pero la mayoría del tiempo es el propio Peter el que tiene su conflicto interno, porque quiere llevar una vida normal, pero tiene la responsabilidad que le traen sus poderes, y eso lo vimos en las dos películas anteriores. Y también vimos que Peter al final tomaba las elecciones correctas simplemente porque era su responsabilidad, no porque la tía May muriera, no porque Toby le detenga antes de matar al duende. No, él mismo sabe cuál es su responsabilidad, y esa es probablemente la parte que menos me guste de la película. Como digo, ha sido muy divertido ver a los otros Spider-Man y sobre todo a Andrew Garfield, porque el papel de Tobey Maguire, salvo unos pocos chistes, tampoco ha sido gran cosa. Pero, y aunque he de reconocer que cuando la gente lo teorizaba en Twitter no me hacía mucha gracia, me ha encantado el momento en el que salva a MJ, y no tanto porque crea que le debíamos una redención, como mucha gente, sino porque su interpretación ha sido genial. El sentimiento que expresa con su cara al ver que MJ está bien son 3 párrafos de texto resumidas en una sola imagen. Eso es una interpretación genial. Y a mí la saga de Amazing Spider-Man me parece la peor de las 3 sagas de Spider-Man. Pero creo que ha quedado bastante claro que no es por culpa del actor. Las interacciones entre los 3 personajes, el hablar de las diferencias entre los universos, uno con su telaraña orgánica, el otro hablando de los Vengadores, el tema de haber luchado contra aliens. La verdad que son escenas divertidas, nostálgicas y que creo que hacen las delicias de la mayoría de los fans, pero me hacen sentir que estoy viendo un fanfiction en la pantalla. Y es que casi toda la película la siento así. Casi todo el guión de la película es para mí un fanfiction en el que lo único que hacen es referenciar a las películas anteriores sin que de verdad avancemos en la trama. Y no me estoy metiendo con los fanfictions, hay fanfictions muy bien escritos y hay fanfictions que superan al material original. Por desgracia no lo estoy comparando con uno de esos fanfiction, tampoco con un fanfiction horrible con falta de ortografía y capítulos de 4 líneas, que hay muchos así por internet, sino con un fanfiction de los que parecen más un fan flipado al escribir que un escritor profesional. Insisto, me divertí mucho durante toda la película, pero he salido con bastante pena del cine al darme cuenta de que esta película no avanzaba nada y que todo lo que ocurre entre el primer y el hechizo de Strange, o sea, todo lo relacionado con el multiverso, no ha aportado a la saga, sino que solo el comienzo y el final de la película, además de la muerte de Tía May, son lo que importan para la saga. Los villanos también han estado espectaculares, me han encantado cada uno de los 5, sobre todo porque he sentido que eran coherentes sus motivaciones en la película con respecto a las películas antiguas, aunque también hay alguna incoherencia, ya que según Strange, los que vienen de otros universos son aquellos que sepan que Peter es Spider-Man. Hasta donde sé, Electro no lo sabe. De hecho, durante la película pensé que Sony, cuando hicieron la escena postcréditos de Venom Let There Be Carnage, no conocían en profundidad la trama de esta película, como ocurría con Agentes de S.H.I.E.L.D., que tenían problemas de coherencia con el MCU porque no conocían los argumentos de las películas. Sin embargo, cuando aparece Venom en la escena postcréditos, también me pareció raro. Hay gente teorizando que Venom ha llegado ahí por
la mente colmena del simbionte que eso le hace saber que Peter es Spider-Man, bla bla bla, bla bla bla, bla bla bla. Me parece muy triado de los pelos. Las actuaciones excelentes como siempre. Sobre todo, como ya decía, Andrew Garfield ha sido una grata sorpresa, pero por supuesto Alfred Molina y William Dafoe también se comen la pantalla. Los guiños a los memes, como los tres Spider-Man señalándose unos a otros, que lo hicieron 2 veces en la película, Wolverine haciendo referencia a su cita de que es algo así como un científico también, son también divertidos, pero suman a esa rueda de fanservice que rodea a esta película. Una cosa que me ha dado mucha pena es no sentir la muerte de May. La gente con la que he hablado dice que sí, que les ha dolido, incluso gente que tiene la misma opinión que yo sobre la película, pero a mí me pareció bastante pobre. Me recordó a cierto personaje principal que muere en Dark Phoenix y que pocos sufrimos esa muerte. A lo mejor no a un nivel tan bestia, que es verdad que en Dark Phoenix te da completamente igual esa muerte, pero me dio la impresión de que el sentimiento se quedó un poco a medias en esa escena. De hecho, yo que soy bastante llorica, no lloré con esa escena. Sin embargo, sí que lloré con el rescate a MJ y con la escena en la que Peter se despide de MJ y de Ned. Como comentaba antes, me molesta bastante que Tobey detenga a Tom de matar al duende, porque noté que esa escena era referencia a la muerte de Gwen Stacy. Para los que no hayáis leído el cómic, después de que el duende mata a Gwen, Peter decide que va a acabar con el duende y va a por él completamente lleno de odio, pero cuando lo tiene delante completamente indefenso, se da cuenta de que no puede matarlo, que no puede ser como él, que tiene que ser responsable, y decide dejarlo vivir, solo que el duende usa el control remoto de su planeador para intentar matar a Spider-Man por la espalda. El sentido arácnido le avisa y al final el duende se clava su propio planeador en el pecho, tal como vimos en la primera película de Tobey. Y el hecho de que Tom no se detenga y tenga que venir otro de los Spider-Man a detenerle es una de las cosas que me molesta de esta película. Esta es una película de Tom. Tom es el Spider-Man de esta película. Los otros dos son variantes. Si cualquiera de los otros dos matara a algún personaje, no estaría mal a nivel narrativo, porque no son el Spider-Man principal de la película. E incluso cualquier fan de uno de esos Spider-Man podría argumentar que ese Spider-Man no era el mismo que el de la película antigua. Sin embargo, sabemos que Tom sí que es el mismo de las 2 películas antiguas, y de Infinity War, y de Civil War, y de Endgame. Algo que no me ha convencido tampoco del final de la película es el hecho de que el Peter de Tom alquile un apartamento cuando se supone que nadie le recuerda en todo el mundo. ¿De dónde saca el dinero? Sé que algo habría que hacer con el personaje, pero durante las 2 últimas películas hemos tenido a May trabajando en Festín, esta organización benéfica en la que trabaja May para los sin techo, y sobre todo en esta película hemos visto muchas veces el logo de Festín. ¿No habría sido interesante y además bastante emotivo que Peter tuviera que ir a Festín porque no tiene techo ahora? Esto nos daría también pie a una próxima película con Mr. Negativo, aunque teniendo el videojuego tan reciente, entiendo que no quisieran tirar por esos derroteros. Lo que sí parece que tendremos seguro en la próxima película será el traje negro, que me hace preguntarme si tendremos a un futuro Eddie Brock, lo cual creo que no, considerando que Eddie ya tiene sus propias películas, o si tal vez tendremos un Venom con Flash Thompson, o incluso con el Escorpión, que no lo vemos desde Homecoming, una escena post créditos, por cierto, que ha sido completamente destruida por culpa de esta película. Ahora esa escena post crédito no pinta nada. El buitre no recuerda a Peter. ¿Qué gracia tiene ahora eso? Creo que eso deja bastante evidente que la aparición de los otros Spider-Man es una imposición de Sony, y probablemente unos cuantos elementos de esta película hayan sido impuestos por el nuevo trato entre Marvel Studios y Sony. Lo cierto es que la película nos deja un Spider-Man en un punto bastante interesante de cara al futuro. Un Spider-Man que nadie conoce su identidad secreta. Nos queda ver cómo continúa Sony con su propio universo, con ese Morbius que también tiene al buitre, todavía no entendemos por qué. Y respecto a la última postcréditos, supongo que grabaré un vídeo otro día. Al fin y al cabo no es una postcréditos, es un tráiler, y hay unas cuantas cosas de las que hablar sobre ellos, ¿no? Con respecto al cómic, para los que no sepáis, las tramas que se han adaptado son, por un lado, Spider-Verse, aunque de forma muy
pobre, ya que Spider-Verse traía a decenas de Spider-Man, muchos con identidades distintas a Spider-Man. Ahí teníamos a Miles Morales, teníamos a Gwen Stacy, teníamos a Seda, teníamos a Spider-Woman, teníamos a Kane, teníamos a Mayday Parker. Me da un poco de pena que hayan gastado esa bala con esta película y no vayamos a tener un Spider-Verse en condiciones en el MCU. La otra trama que sí han adaptado y que de hecho es bastante infame en los cómics, sobre todo por lo que provoca a largo plazo, es la de Un Día Más, en la que Peter hace un trato con Mephisto para salvar a la tía May al borde de la muerte por haber recibido un disparo que iba dirigido a Peter al haber él revelado su identidad secreta en Civil War, y Mephisto cambia todo el universo para que nadie recuerde la identidad secreta de Peter, pero Peter tampoco se haya casado nunca con MJ. Otra curiosidad es que nos han confirmado que el apellido de Michelle Jones, la MJ del MCU, es Watson, igual que la Mary Jane de los cómics, lo cual termina de confirmar, para aquellos que lo dudaran todavía, que Michelle Jones es Mary Jane en este universo. No esperé ver otra Mary Jane en el futuro. Esta es Mary Jane. También mucha gente espera ver a Ned convertirse en Hobgoblin. Muchas veces creo que no saben exactamente la trama de Ned y Hobgoblin. Ned no fue nunca Hobgoblin. El auténtico Hobgoblin había hipnotizado a Ned para que se hiciera pasar por él. No es que Ned se convirtiera en un villano. Así que no le veo convirtiéndose en villano. Y creo que lo han dejado bastante claro con los comentarios de esta película. Él: no me voy a convertir en un supervillano, no solo se lo decía a Peter, nos lo decía a la audiencia. Y creo que hasta aquí mi opinión de hoy. Cualquier opinión que tengáis, escribidlo en los comentarios. Por favor, siempre con respeto. Si os gusta el contenido del canal, dadle al botón de suscribir, echadle un vistazo a mis otras redes en el Linktree. En los próximos días traeré la opinión del último capítulo de Hawkeye y comentaremos el tráiler del Doctor Strange y el multiverso de la locura que vimos en la segunda escena post créditos de No Way Home. Y nos vemos en la próxima. Muchas gracias.